días. Tienen el gusto con Crisbel Quintina Osortofletes. Somos el grupo número 3 y hoy les hablaremos sobre las principales teorías de la comunicación. A medida de que vaya pasando y se vaya desarrollando este video, vamos a ir conociendo a los demás participantes. Para iniciaremos con una breve introducción sobre la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación se deriva, mejor dicho, la palabra comunicación se deriva de comunicare, que significa compartir algo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información a su entorno y en su entorno y pueden compartirla con el resto. Tradicionalmente, nosotros conocemos que la comunicación se ha venido definiendo como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura o cualquier otro tipo de señas o señales. A través de las diferentes contribuciones que hemos visto durante los años, hemos investigado y nos han dicho que tenemos en las teorías 4 padres fundadores, que ellos son Lasswell, Lazarsfeld, Lewin y Hovland. Hemos podido formular nuestras propias teorías sobre la verdadera naturaleza de la comunicación. La función es explicar, predecir y describir las relaciones sistemáticas entre los hechos. Ese es un enfoque teórico, es la enseñanza de la comunicación, pero también empobrece la información universitaria. Esa teoría podría llegar a degradar la docencia en un programa que se especializa en las diferentes técnicas de la comunicación. En la comunicación, los contenidos dados instrumentalmente se confunden con nuestros conocimientos que instrumentalizamos. Es decir, que nosotros como universitarios deberíamos de tener ya el conocimiento para saber diferenciar sobre la obra de un científico y sobre la obra de un manipulador. Sociólogo político, a base de querer estudiar los efectos de la propaganda que se realizaron en los años 20 durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la incipiente Guerra Fría. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal y con qué efecto? Se preguntaba Lasswell. En un momento histórico donde los medios masivos de comunicación se impusieran con fuerza a la población y especialmente a la propaganda. Por lo tanto, la aguja hipodérmica es un modelo de comunicación en donde la propaganda tiene efectos directos en la población en general, sin considerar las particularidades de los individuos. Teoría de los efectos limitados. Es una teoría que sirvió como corrección de la que fue la teoría hipodérmica, donde su principal autor de esta teoría es Harold Lasswell. La teoría surge durante la década de los 40 del siglo XX, cuando en ambientes particulares de Estados Unidos se empieza a difundir la idea de que los efectos de los medios de comunicación no son tan grandes en la sociedad, siendo particularmente las aseveraciones hechas por Harold Lasswell afirma que los estudios realizados anteriormente le había otorgado un poder ilimitado a la propaganda de los medios, dotándolos de un poder que en realidad no poseían. La teoría de los efectos limitados menciona que la sociedad tiene la capacidad de poder seleccionar los mensajes que estos emiten. Por lo tanto, la selección estaría sometida a la capacidad de percepción y recepción de cada individuo, siendo este el principal aporte de esta teoría. Teoría de comunicación en 2 pasos. Sus autores principales fueron Paul Lazarsfeld y Lew Carroll. Esta teoría busca explicar cómo la información es transmitida a través
a través de los medios de información. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dio a hacer investigaciones sobre la comunicación. Esta teoría de comunicación afirma que el sistema comunicativo y la influencia de los medios se componen en dos pasos. El primer paso es que los medios lanzan un mensaje a una persona en concreto, y el segundo paso es que la teoría de la agenda Seyrin establece una hipótesis central que existe un fenómeno de la transferencia de la relevancia, desde la agenda de los medios de comunicación hasta la agenda del público. Esta teoría se refiere a cómo los medios han influido en el público de manera directa e indirectamente. También describe la forma en cómo los medios han tratado de influir en los espectadores, asimismo estableciendo la jerarquía de la prevalencia en las noticias. Los medios de comunicación filtran y dan forma de lo que vemos en lugar de limitarse y reflejar las historias del público. Entre más atención le presentan un tema a los medios de comunicación, hay más probabilidad que el público vea un tema interesante. Cabe resaltar que en la teoría de la agenda Seyrin existen dos niveles. El primer nivel está relacionado con lo que nos dicen los medios sobre qué pensar, es decir, sobre los acontecimientos, sucesos, etc. El segundo nivel trata sobre qué debemos pensar, o sea, respecto a algo. La teoría del cultivo. La teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras la gente pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que se crea que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la televisión. Las personas atribuyen y proyectan lo que es una realidad a todo lo que aparece en la pantalla de los canales de televisión, siendo niños y jóvenes los más crédulos en repetir lo que es las conductas mostradas, como George Geverner y Larry Gross de la Universidad de Pensilvania. Fueron los primeros en desarrollar lo que es esta conducta, como por ejemplo una persona puede percibir que la televisión muestra personajes y situaciones diferentes a las de la vida real, pero puede llegar a sentir el gusto por algunas de estas y creer que podrían realmente existir. Incluso estos personajes podrían enseñarle cómo cambiar su vida. Yo les voy a hablar sobre la teoría espiral del silencio, la cual fue acuñada por la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann en 1974. En esta se describe la formación de la opinión colectiva y la toma de decisiones en la sociedad con respecto a temas que son controversiales, polémicos o que están cargados moralmente. Esta teoría nos explica que los medios de comunicación masivos y los líderes de opinión tienen la capacidad de influir, manipular y controlar la opinión pública. Esto mediante la entrega de cierta información que hacen pasar por verídica o moralmente correcta que causa ciertos efectos en la sociedad. Por una parte están las personas que temen a la separación o al aislamiento de los que los rodean y tienden a mantener sus actitudes consigo mismas, así como sus ideas, al pensar que estas van a ser marginadas. Y por otra parte tenemos a las personas que sí son afines a estas ideas que son mostradas en estas informaciones y por ende causa el efecto contrario y proceden a compartir con mayor confianza estas ideas. Podemos verla en esta gráfica que explica el comportamiento de cómo se forma la opinión pública según la teoría de la espiral del silencio, y vemos que arriba de toda la espiral tenemos la posición mayoritaria que toma fuerza según el nivel de difusión de la versión dominante. Mientras tanto, en la parte inferior de esta espiral del silencio tenemos la posición minoritaria y que se debilita mediante las voces individuales son acalladas. Esto nos hace comprender que las opiniones masivas tienen el poder de influir en nuestra percepción de la realidad, y la espiral del silencio cabe destacar
que fue concebida durante el periodo y la época en la que la televisión ya se encontraba posicionada, por lo que este tipo de medio de comunicación repercutió bastante en la creación de esta teoría. Teoría de los usos y gratificaciones. La teoría de usos y gratificaciones habla acerca de las razones por las que la gente elige determinados medios de comunicación y otros no, como el mismo nombre lo indica. Esta teoría apunta a que son los diferentes usos que se le dan a la información y las diversas gratificaciones que ésta proporciona, lo que determina los consumos de un determinado público. Lundberg y Hulten elaboraron un conjunto de principios que comenzaban a darle forma a la teoría de los usos y gratificaciones. Las audiencias son activas, no pasivas. Responden de manera diferenciada a lo que les ofrecen los medios de comunicación. Cada miembro de la audiencia decide la pertinencia del medio. Cada receptor decide si el medio le ofrece los usos y las gratificaciones que particularmente requiere. Los medios compiten. La única fuente de satisfacción de necesidades no son los medios, ni un medio en particular. Por lo tanto, se compite por la atención de la gente. Teoría de la reducción de la incertidumbre. Fue propuesta por Charles Berger y Richard Calibris en 1975. Esta teoría fue extendida y aplicada al contexto de la comunicación intercultural. La teoría de la reducción de la incertidumbre afirma que las personas tienen la necesidad de reducir la incertidumbre sobre los demás mediante la obtención de información sobre ellos y que la información obtenida puede ser utilizada para predecir el comportamiento de los demás. Berger consideró 3 factores que influyen en la necesidad de reducir la incertidumbre. Número 1. Incentivos. Este factor sugiere que va a desear para reducir la necesidad acerca de un individuo. Número 2. Desviación. Hace referencia a que si las personas actúan en forma inesperada o formas que violan las reglas y normas de interacción, se aumenta el deseo y la curiosidad por conocer qué es lo que sucede con ese individuo. Número 3. Prospecto de la interacción futura. Se refiere a que si se sabe que se hablará con alguien o con el futuro, entonces será mayor la necesidad. Llegó el momento de que yo les voy a hablar sobre la teoría crítica. Se preguntarán qué es la teoría crítica. Ok, yo les voy a explicar un poco. La teoría crítica puede entenderse como una forma de teorización o de reflexión con el entorno de la sociedad, la política y la moral, que persigue la liberación del individuo a las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan. La teoría crítica en este periodo y en este sentido propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto. Es decir, que una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. Esta teoría tiene mucha semejanza con el capitalismo moderno. Surgió en la escuela de Frankfurt y uno de sus principales asociados a esa teoría tenemos a Max Horkheimer, a Walter Benjamin y también tenemos a Teodoro Adorno. Este concepto de teoría crítica surgió en Europa en el periodo de entreguerras del siglo XX y está históricamente asociado con términos simples. La teoría crítica se proponía más que solo interpretar al mundo y ayudar a transformarlo. Luego de definir en qué consiste una teoría y explicar qué es la comunicación, aparte de dar un breve repaso a lo largo de la historia de todas las teorías de la comunicación que han sido concebidas, podemos concluir que el pensamiento de la sociedad sobre la comunicación ha cambiado, por lo cual podemos decir que la comunicación es un proceso estructurado. De ámbito social, esto debido a que se precisa de un receptor al cual el mensaje debe llegar. La información enviada y recibida puede provenir y dirigirse de varias direcciones, ya sean por los medios masivos o la opinión de una persona cercana.
Podemos concluir también que la teoría de la comunicación es aquella que se centra en investigar y estudiar la capacidad que tienen ciertos seres vivos de establecer relaciones con otros mediante el intercambio de información. La teoría de la comunicación destaca por poner de manifiesto el mecanismo y la forma en la que se inicia la comunicación, aparte de contribuir a la formación integral de los profesionales que se dedican a esta área, a los profesionales de la comunicación.